Una buena forma también de prepararnos para la palabra de Dios, el pensar y entender que todo lo que tengamos que hacer, todo lo que vamos a enfrentar, es en su gracia, hay que esperar en Él. Y precisamente el tema que estamos tratando, que comenzó el pastor Alberto a introducir y enseñarnos ya acerca de la sexualidad, es uno de esos aspectos en los cuales, como él mencionaba, hay una lucha, hay una realidad, una presencia en la vida de todos nosotros. Hemos fallado quizá en algunas de esas áreas recientemente, y dije el quizá nada más en cuanto a lo reciente, pero, ¿sabes? Es una de esas situaciones que normalmente en las iglesias no queremos hablar. Escribía yo allí en la parte introductoria del manual que tienen en sus manos. ¿Cuántas veces has hablado acerca de sexualidad con tus padres en la mesa? ¿O cuántas predicaciones has escuchado en tu iglesia acerca de este tema? Y esto muestra que este tema es algo como que no lo queremos tocar. Pero desde que el pastor Alberto y los pastores estaban viendo acerca del tema, es algo que todos estamos involucrados de una o de otra manera. Y el error es no hablarlo, no entenderlo, no definirlo y continuar ocultando y continuar pecando. Uno de los deseos de este tiempo, de este retiro, es que haya transformación. Y sabes, espero que antes de que te puedas ir, puedas aprender un método para luchar contra un pecado que es poderoso porque está oculto permanentemente. Eso es lo que le da mucho poder a un pecado. Cuando está oculto, encasillado, cuando tú piensas, como decían, que nadie lo está viendo, y que tú piensas quizá que lo puedes dejar de hacer o que puedes sentirte bien, porque en un momento dado tú le pediste perdón al Señor cuando hiciste algo que no estuvo bien. Pero ¿sabes una cosa? Al quedar oculto y solamente en ti, volverás a caer. Volverá a suceder. Entonces, se podría decir que estás esclavizado en un área, o estamos esclavizados, o estuvimos esclavizados. El punto es que pueda haber una transformación. Ese es nuestro anhelo. Ahora, mi tema, siguiendo con lo que comenzamos a ver con el pastor Beto Pasos, es que podamos realmente entender y definir cómo la Biblia habla acerca de la sexualidad, entender acerca de dónde surge, y ya el pastor Alberto Pasos mencionó el origen, es Dios el que diseña y crea la sexualidad, y ese precisamente es nuestro tema en esta segunda sesión, Dios y la sexualidad. Ahora, déjame te digo una definición que cuando la leí dije, bueno, esto es un poco grotesco, pero es una definición sencilla, pero también clara. Y dice esta definición, sexualidad, el uso de los órganos reproductores, la moral respectiva a ello y las costumbres sociales que regulan su uso. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de esa área en la cual están involucrados nuestros órganos reproductores. Y por tanto es algo que no queremos hablar de manera muy natural, que digamos. Pero en esta sesión, en este tema, quiero que veamos tres cosas. La primera, que la sexualidad es buena, pues Dios la diseñó. Que la sexualidad es satisfactoria, porque es una bendición. Y tercero, que la sexualidad es insuficiente, porque sigue siendo solo una creación. Estos tres aspectos tienen que quedar en nosotros claros a través de la palabra y entenderlos, hermanos, y muchachos, para que podamos salir de la mentira y el engaño y buscar en esa área nuestra satisfacción plena, porque nunca la vamos a poder alcanzar de esa forma. Entonces, quiero empezar con esto también para avanzar y tener el tiempo definido que tenemos más adelante. Y vamos a hablar que la sexualidad es diseñada por Dios y por lo tanto, si tú recuerdas en matemáticas ese por lo tanto, 3 puntitos, tenlo en tu mente. Si Dios la diseñó, entonces no puede ser mala, porque Dios no puede hacer
nada malo o nada mal hecho. Es diseñada por Dios y por tanto es buena. Ve conmigo a Génesis. Si queremos, decía un predicador, queremos saber el origen de todas las cosas y un área en donde ni es tu mente ni mi mente, es en el tiempo de la creación. Dios está haciendo esto en aquel momento y ni tú ni yo participamos de ello. Ahora, ve Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis 1, 26. Sígueme con tu vista en la Biblia y nota lo que dice este versículo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Lee tú el 27 como lo tienes en tu Biblia. Reina Valera, la mayoría, por favor, léanlo fuerte. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mira, en primer lugar, Dios diseñó la sexualidad y Él crea una identidad sexual. Nota que habla allí, dice, y los hizo varón y hembra. La identidad sexual la definió el Señor. ¿Cuál es la diferencia que va a identificar a un hombre y una mujer? Pues su sexualidad. No es su valor, no es intrínsecamente que sea más capaz en algún área o no. Ese no son los puntos. La definición aquí es hombre, mujer, varón, hembra, y esto es definido por medio de su sexualidad. Escucha, esto lo has oído yo creo que mucho recientemente. Lo que da identidad es la sexualidad definida por Dios, no su orientación o preferencia sexual. Eso no le da identidad. Dios la definió en el momento de hacerlo hombre, varón, dice el texto, y hembra. Él da una identidad. No era potencialmente un hombre. No era potencialmente una mujer. Era un hombre y era una mujer definido por Dios, definiendo su sexualidad. Él crea una identidad sexual. Vamos a estar escuchando mucho acerca de esto de aquí en adelante, acerca de la definición personal, de mi preferencia o orientación. Pero alguien dijo, y es muy cierto, cada uno de tus huesos declara lo que eres. Tu ADN declara lo que eres, porque el que lo definió es el Creador. Y dice, ¿eres hombre o eres mujer? Entonces, Dios define tu identidad sexual. Él cuando Él diseña la sexualidad, Él crea una identidad sexual, hombre y mujer. Pero también crea una compatibilidad sexual. Dice el versículo 28, mira ahí adelante. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Qué les está diciendo acá? Dice, sean fecundos, multiplíquense. La idea es den fruto y den mucho fruto y habla de tener hijos. Ahora, sorpresa, ¿cuál es el medio para tener hijos? El sexo. Entonces, el Señor no solo crea una identidad sexual, el momento de la creación, sino que también crea una compatibilidad sexual. Él los crea para que esta unión sea posible, y no solamente posible, sino necesaria, y no solamente necesaria, lo veremos más adelante, es una bendición. Entonces Él crea una identidad y Él crea una compatibilidad. De hecho, Dios bendice y ordena el sexo. Nota el 28. Dios los bendijo. Es una bendición. Y les dice, sean fecundos y multiplíquense. ¿Sabes una cosa? Este es uno de los poderes del pecado y es que, como te digo, se queda privado y el pecado se aparta de Dios y es algo como mío, algo que yo estoy cometiendo.
Pero cuando Dios es puesto en medio, se ve de manera diferente. El sexo no es un pecado. El sexo no es malo. El sexo Dios lo ordena y Dios lo bendice. Y esto debería hacer que este tema no sea un tabú, que este tema no sea algo que queramos huir de él, sino algo que es bueno porque es una bendición, dice el texto. Los bendijo y les dice, multiplíquense. ¿Sabes? Hablaremos más adelante acerca de los propósitos, pero Dios bendice y ordena el sexo implicando propósitos de esta unión sexual, y los veremos más adelante. Si esto es necesario, si esto es una bendición de Dios, entonces la atracción sexual es parte del diseño de Dios. Por lo tanto, es buena. La atracción sexual es buena. Escuchaba a un consejero decir esto. Mira, si a ti como hombre entonces ves y te gusta una mujer, te está enseñando algo. ¿Qué te está enseñando? Que tú eres un candidato para casarte. Te está enseñando que tú necesitas tener a una esposa contigo. Si una señorita ve a un hombre y siente atracción, eso no es pecado. Te está indicando que tú debes casarte y tener tu propio marido. Porque la atracción sexual es necesaria para que haya también lo otro. Y esto está dentro de la bendición de Dios. Por tanto, la sexualidad activa no es pecado, sino que es buena. Algunas veces hay quienes piensan, ok, pero entonces ese fue el fruto prohibido. No, ese no era el fruto prohibido. El fruto prohibido, el Señor dijo que era un árbol, no era una manzana, pero no era el sexo. Era un fruto que por eso se llama prohibido, porque dijo el Señor, de este no. Y no es que ese fruto en sí fuera malo, simplemente el Señor dijo, de esto no, y por eso es prohibido. Si no, regresaríamos a lo mismo, Él no creó algo que estaba mal. Entonces la sexualidad activa no es pecado, sino que es buena. No es el fruto prohibido, porque Él lo está ordenando desde un principio. El sexo no es sucio. El tener y la sexualidad no es inmoral y tampoco debe ser mal vista. Ve conmigo a Génesis 2. Estamos en la creación. Génesis 2 es la descripción de lo creado en el día sexto. ¿Ok? En el capítulo 1 se menciona toda la semana de la creación, pero en el capítulo 2 se explica lo que sucedió cuando es creado el hombre. Y nota lo que dice Génesis 2, 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Adán tenía la capacidad de recordar y de poder, la habilidad de poner nombre a los animales y no se le iban a olvidar, y lo pudo hacer de manera perfecta. Pero nota algo, ¿qué fue la primera frase de los textos que estamos leyendo? La intención de Dios de hacer una ayuda idónea para el hombre en ese día sexto. Pero primero le hace ver a todos los animales. Le hace ponerle nombre a cada uno de los animales. Y cuando Él lo está haciendo, nota por favor el verso 20. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero escucha, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Es decir, él pudo ver cada una de las parejas de animales. Y él pudo poner sus nombres y él pudo ver que esos eran compatibles. Pero al ver los animales, él no vio compatibilidad con ninguno de ellos. Dicho en otras palabras, él no tuvo atracción por ninguno de esos animales. No era algo que fuera atractivo para él. Es por eso que el texto dice que para Adán no se halló. Ahora, no es que Dios estuviera buscándola. Es que Adán se dio cuenta, él era el que lo estaba haciendo y no encontró compatibilidad con ninguno de esos animales. No había atracción. Entonces, nota por favor el versículo 21.
Cuando él se da cuenta de esto, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y escucha, por favor, las palabras de entusiasmo, las palabras de alegría de este hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Cuando vio a Eva, vio lo que él necesitaba. ¿Qué es esto? Hubo una atracción. Él pudo entender que ella era compatible para él. Y obviamente esto implica está relacionado con la actividad sexual. Cuando él la ve, él da gracias al Señor, él está emocionado por verla. Entonces, esta atracción no es pecaminosa. El Señor la propició, el Señor la hizo y el Señor la bendice también. Ahora, la actividad entonces sexual activa no es pecado, es buena, no es el fruto prohibido, Dios la ordena, no es sucia, no es inmoral, no debe ser entonces tampoco mal vista. Ve lo que dice, por favor, el versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ese término de unirse implica no solamente el pacto y el momento del pacto, sino la intimidad sexual entre esa pareja. Y dice, por eso lo va a hacer, por lo que Dios creó. Se unirá a su mujer y no debe ser mal visto. Y luego dice el 25, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Esa identidad sexual y esa compatibilidad sexual y esa atracción sexual, todo era una bendición de Dios y lo disfrutaban. No había vergüenza. No era malo, no era prohibido. Ahora, algo más en esto. Dios creó la sexualidad y por tanto es buena. ¿Te has puesto a pensar qué relación tiene mi sexualidad con Dios? ¿Cómo se puede vincular una cosa con la otra? Como que pensar en mi sexualidad y pensar en Dios que es santo son dos cosas o ideas que se van a chocar. Bueno, Dios creó la sexualidad y la sexualidad refleja la imagen de Dios. Regresa a Génesis capítulo 1, versículo 27, por favor. ¿Listos? Léanlo ustedes, por favor. 27 y 28, nuevamente. Lo escuchamos hace un momento. ¿Qué dice? Adelante. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sustentadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira, Dios nos hizo sexuales. Es una realidad. Lo hemos estado mencionando. Bien, esto es parte de llevar la imagen de Dios en nosotros. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y al hacerlo a su imagen, dice, los hizo varón y hembra, y habla de esa unión, y habla de que se deben reproducir y todo esto. La sexualidad forma parte, es un elemento poderoso de la imagen de Dios. Cuando yo escuché esto la primera vez, fue como, ¿de qué estamos hablando? Pero esto es muy poderoso cuando está en tu mente también. Piensa en esto. Cuando tú codicias a alguien sexualmente, cuando tú ves a una mujer desnuda, hablando yo como hombre, y me atrae sexualmente, ¿sabes qué es lo que estoy viendo ahí? La imagen de Dios. Y eso debiera hacerme prender las alarmas y decir, ¿qué estoy haciendo? Porque está creada a su imagen. Estás pecando, estás teniendo pensamientos equivocados y sucios con la imagen de Dios reflejada en otro ser humano. Es la imagen de Dios
La sexualidad anuncia y muestra la imagen de Dios. Y podríamos pensar en varias cosas, pero por lo menos hay dos aspectos que debes comprender. Él crea la sexualidad, por tanto es buena, y al crear la sexualidad estamos reflejando su imagen. Imagínate esto y piensa en esto. Dios es creador. Dios es el creador. ¿Y qué le dice al hombre? Únanse sexualmente. ¿Y qué van a lograr con esto? Van a lograr crear a otro ser humano a su imagen de ustedes. Yo los creé a mi imagen, Adán y Eva. Pero únanse ustedes sexualmente y entonces crearán a otro ser a la imagen de ustedes. La imagen de Dios se refleja dándonos la capacidad de ser creadores como Dios es creador. ¿Y cómo somos creadores? Por medio de la intimidad sexual para que haya procreación. Para que haya otra criatura que está naciendo ahí. Somos imagen de Dios. Por tanto, esta es una bendición. El Señor a través de la sexualidad nos hace también creadores como Él es creador. Ve en Génesis capítulo 4, verso 1. Leo lo que dice. Y el hombre se unió a Eva, su mujer. Esta es la primera mención de intimidad sexual entre ellos. Cuando dice que se unió a su mujer y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es una referencia dicha por Moisés el escritor, pero aquí es la narrativa cuando ellos tienen intimidad sexual. Y producto de esa intimidad sexual hay un nacimiento, dice que dio a luz a Caín. Ahora, ve al capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza, y vuelve a repetir esto, escucha, a semejanza de Dios lo hizo. Adán y Eva, semejanza de Dios. Y luego dice, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó a Adán el día en que los llamó a Adán el día en que fueron creados. Lee por favor el verso 3 en tu Biblia. ¿Qué dice? Adelante. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué está haciendo el autor? El autor está haciendo, mira, él lo hizo a su imagen a Adán y Eva, y después habla de Adán uniéndose con Eva, y les dice, y ellos crearon a uno a su imagen y semejanza, las mismas frases, mostrando cómo llevamos la imagen de Dios con la sexualidad. Quiero decir algo, muchachos, tal vez tengas una pregunta que es muy común. Bueno, habrá sesión de preguntas y respuestas, pero ¿qué piensas? ¿Cuándo es bueno tener hijos? Comienzan las pláticas quizá con la novia, ¿verdad? El novio. Y quiero decirte algo, somos afectados por nuestra cultura. ¿Okay? Si tú y yo hubiéramos nacido en el tiempo bíblico, lo primero que queríamos era tener hijos. Pero la cultura ahora también nos influye y la cultura nos dice, no, espérate, 30, 32. Y luego te puedes poner a pensar y decir, ¿para qué te esperas tanto? Disfruta de tu matrimonio. Yo oí ese consejo de mis padres. Es que primero disfruten su matrimonio. Entonces, los hijos no son una bendición, sino un estorbo para disfrutar, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Pero no le dije eso, ¿verdad? Pero eso era lo que la cultura nos enseña. Ahora, ¿cuándo? Hay algunos que dicen que la idea de perrijos, ¿has escuchado eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de eso? Para no tener ¿qué? Para no tener hijos, ¿no? Por todo lo que implica. Por todo lo que implica. Pero mira, ve lo que la Biblia ve y ve lo que el autor ve. Lo que el autor ve es la bendición de ser creador y llevar la imagen de Dios creando a otro ser. Esa bendición, hermanos, es única y Dios nos la ha dado. Pero la cultura nos influye. Refleja la imagen de Dios al permitirnos ser creadores, entre comillas, no como Él, pero creadores de otro ser. Pero también llevamos esa imagen, como Él creó la sexualidad, porque esto nos anuncia algo sublime. Hay una palabra utilizada para el acto sexual en la Escritura, y es conocer.
Habla, por ejemplo, de cuando le trajeron a Rebeca a Isaac. Y entonces dice, y conoció, ¿no? Dice, bueno, es que no la conocía, la trajeron desde el norte, ¿verdad? Y él no la conoció. No, cuando la vio físicamente y platicaron, ¿verdad? Se conocieron en el sentido de información, pero el término conocer implica una intimidad con una persona. Y entonces habla de cuando la conoció y concibió. O como José con María, que dice, pero no la conoció. No es que no supiera quién era María, sino que no tuvo intimidad con ella hasta que Jesús nació y posteriormente la idea es que tuvieron una intimidad matrimonial porque es una bendición. Bien, esta palabra de conocer como intimidad sexual es la misma que se utiliza para cuando el Señor dice que Dios conoce a su pueblo. Que Dios tiene intimidad con su pueblo. ¿Sabes? Él quiso diseñar la sexualidad para que en esa relación matrimonial en la cual hay una intimidad tan profunda, ese sexo en el matrimonio implica una unión tal, una fusión tal, que me está anunciando la intimidad de Dios con su pueblo y la fusión que Él tiene con los suyos. De hecho, cuando Pablo está hablando acerca del matrimonio en Efesios 5, lo mencionaba el pastor, ve conmigo al capítulo 5, verso 28. Efesios capítulo 5, verso 28. Está hablando acerca de los roles en el matrimonio, de la sujeción y apoyo de la esposa para el liderazgo de su esposo, del amor y el cuidado del esposo hacia la esposa. Y entonces recuerda las palabras de Moisés en Génesis capítulo 2 y mira lo que dice el escritor que es Pablo, verso 30 y 31. Escucha. Porque somos miembros de su cuerpo. Bien, me gusta luego a veces hacer algunas comparaciones en las versiones. Lee por favor, Reina Valera, capítulo 5, versículo 29 y 30. Por favor, léanlo ustedes fuerte. ¿Qué dice ese texto? Adelante. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pausa. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y arriba está diciendo que nadie descuida su propio cuerpo. Y está hablando de cómo el esposo debe cuidar a su esposa como a sí mismo, ¿es la idea? Pero luego el texto también menciona y termina diciendo que así es como Cristo cuida a su iglesia. Lo que pasa es que el verso 30 dice, porque somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. ¿Algo así menciona la Reina Valera? Pero eso es un agregado que hace que pierda todo sentido el texto. Porque está hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo y el cuerpo no se refiere a los huesos o a la carne de un ser. La Escritura presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo y en la cabeza se somete el cuerpo a la cabeza. Esa es la idea de Efesios capítulo 5. Y cuando está hablando de ese cuidado, dicho sea de paso, el texto sería así, porque somos miembros de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada creyente es miembro de ese cuerpo, esa es la idea. Pero luego entonces mira el 31. Por esto, y hace referencia a la creación del hombre y la mujer y la sexualidad. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego dice el autor algo más. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Lo que está diciendo el autor es lo siguiente. Esa unión, esa fusión entre el hombre y la mujer al grado de que sean una sola carne, es un misterio cómo funciona. Pero lo que esto anuncia es algo más importante. Es en relación de Cristo y la iglesia. Mira, toda pareja cuando tiene intimidad sexual, y lo estoy generalizando de esta forma, desde que la creó el Señor,
es para anunciar algo más sublime. Anunciar cómo Cristo se fusiona con su iglesia y ella es su cuerpo y Él es cabeza de esa iglesia. Eso es lo que anuncia la sexualidad desde un principio. Por tanto, llevamos la imagen de Dios porque estamos anunciando cómo Dios íntimamente conoce y ama a su pueblo. Ese acto entre el esposo y la esposa que Dios creó es para anunciar lo que Cristo haría por su iglesia y el amor que tiene por ella. ¿Cómo puede ser algo sucio al verlo de esta forma? Pero aquí sí, cuando es fuera del matrimonio, no puedes anunciar que Cristo hizo eso con su iglesia. Porque Cristo se entregó a sí mismo en un pacto para salvarla y guardarla. Y la sexualidad fuera del matrimonio, lo único que no tiene es un pacto. Y por eso es destructivo. Por eso, cuando una pareja tiene sexualidad fuera del matrimonio, tiene actividad sexual fuera del matrimonio, se destrozan a sí mismos. Se destroza la confianza. Se socava toda confianza el uno por el otro. ¿Por qué? Porque no hay un pacto. Ahorita está conmigo y después puede estar con cualquier otra persona. Es un engaño. Pero cuando está dentro del pacto, es una bendición, porque hay una confianza de que esa persona se quedará conmigo hasta el final, porque hay un pacto. Dios es el diseñador de la sexualidad. Provee identidad, provee compatibilidad. Al haber esa unión matrimonial, se anuncia en toda la creación el amor sublime de Cristo por su iglesia. La sexualidad es buena porque Dios la diseñó. Pero también la sexualidad es bendición de Dios y por tanto es satisfactoria. ¿Por qué es un pecado tan abrasivo? ¿Por qué es un pecado tan grande o tan, ¿cómo decirlo?, tan común y tan popular? Porque realmente es satisfactorio, pero escucha cómo va esta idea. Es satisfactoria porque es una bendición. La sexualidad y la intimidad es bendita. ¿Qué dijo el Señor? Los bendijo y entonces les dice, únanse sexualmente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y después van a procrear. Los bendice y les dice, únanse. Pero no fue solamente Adán y Eva a quien les dijo esto. Ve conmigo, por favor, al capítulo 5:2 de Génesis. 5:2 de Génesis. Refiriéndose, a este mismo matrimonio, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Ahora ve al 9:1, por favor, 9:1. ¿Qué sucedió? Bueno, solamente se salvaron 8 personas, vino un diluvio en toda la tierra, la raza humana estuvo a punto de desaparecer, no iba a suceder, pero quedaron solo 8 personas. Y mira el versículo 1. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. La bendición está íntimamente relacionada con la sexualidad en ambos textos. Es bendita. Y se las da ahora a los que se deben encargar de tener los hijos porque los demás habían muerto. Pero ¿cuándo es una bendición la unión sexual? Solamente en el marco del matrimonio. Si no está dentro del marco del matrimonio, se convierte en una condenación y maldición. Quiero traer un poco de esperanza y de gracia. La mayoría son adultos jóvenes aquí. Y sé que bajo este techo hay quienes han practicado de manera directa una intimidad sexual con alguien más. Quiero traer gracia y esperanza. Cuando viene un matrimonio delante del Señor, un pacto delante del Señor, hay santificación, hay limpieza de lo que pudo haber pasado antes. Pero quiero decirte algo. Es decir, Dios perdona, Dios restaura, lo veremos más adelante, estoy seguro, con las enseñanzas.
cuando haces las cosas correctamente y te casas y tienes a tu esposa, pero quiero decirte algo. El pecado es tan pecaminoso que muchas veces sigue trayendo consecuencias aún después de un acto tan sagrado y tan purificador como lo es el matrimonio. Quisiera platicarte de mi experiencia. A ver, ¿qué va a decir el pastor? Quisiera platicarte que los desórdenes sexuales en mi vida de joven, antes de casarme, por poco arruinan mi matrimonio muchos años después de haberme casado. No es como que ya Dios me perdonó, ahí se va a acabar. Es algo sumamente peligroso. Pero hay gracia. Señor, perdona y restaura, pero necesitas abrazar primero una teología correcta de lo que es la sexualidad y buscar en la gracia de Dios corregir lo que está mal. Y dentro de eso es sumamente importante. Tienes una novia en este lugar o tienes un novio o estás pensando en eso. Si tú tienes un problema de pecado en un área de la sexualidad, es algo que deberías confesar. Es algo que debería saber la otra persona. Es algo que deberían saber tus pastores. ¿Sabes una cosa? Cuando confiesas, la confesión tiene un poder que el Señor ha puesto allí para que cuando las cosas sean expuestas a la luz, son destruidas. Pero si tú lo sigues guardando, conservando y nadie se va a dar cuenta, sigue siendo poderoso en tu vida. Confesión. Y el pecado trae consecuencias después del matrimonio. Entonces, es algo en lo cual necesitamos la gracia del Señor, necesitamos pedir su ayuda. El marco entonces de esta bendición que es la sexualidad es el matrimonio. Ve conmigo un texto, Malaquías capítulo 2, versículo 13. Quizá a Malaquías solamente vamos cuando queremos hablar de traer todos los diezmos al alfolí en algunas iglesias, pero Malaquías dice más cosas que eso. Y Malaquías, nota por favor lo que dice capítulo 2, versículo 13. ¿Listos? Quiero escucharlos leer porque al leer también el sueño se va, es una buena herramienta. Ayúdenme a leer Malaquías 2:13 por favor y 14, hermanos. Fuerte, ¿qué dice? Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Por qué el Señor estaba reteniendo esas ofrendas que le estaban dando? ¿Por qué Él no estaba mirando con buenos ojos lo que estos judíos o esta Israel estaba haciendo? Dice, y me preguntan ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no ves con agrado lo que hago? Y la respuesta es, por tu infidelidad sexual. Porque eres desleal con la mujer de tu juventud. Y esto habla de que había ya un pacto, pero ellos estaban viviendo de una manera inmoral sexualmente. Y dice el Señor, y yo por eso no voy a recibir esas cosas que tú estás haciendo, porque el aspecto sexual y la sexualidad es únicamente en un marco, y ahí es donde se ve hermoso. Como toda pintura y todo cuadro, son hermosos, pero el marco hace que centres tu atención en lo que el artista hizo allí, en lo que plasmó en ese cuadro. ¿Y sabes cuál es el marco que hace ver hermoso la sexualidad? El matrimonio. Entonces, si no estás casado y estás teniendo una sexualidad activa de una o de otra manera, eso no es hermoso. Escuchaba a una persona decir algo que me llamó mucho la atención. Acerca de la masturbación. Y nuevamente la cultura y el pecado, ¿no? Y mencionó alguna vez a alguien que era un juguete que Dios te dio para disfrutar.
¿Están involucrados los órganos genitales? Sí. Aun cuando estás pensando hormonalmente, están involucrados tus genitales. De hecho, quiero decir esto. Cuando a un hombre lo tenían que castrar para hacerlo eunuco, es porque la atracción sexual y toda la bioquímica relacionada con tus órganos genitales se van. Entonces esos eunucos ya no tendrían atracción por las mujeres del rey, por ejemplo. ¿Me entiendes? De una u otra forma están vinculado tu sexualidad y parte de tus órganos genitales. Bien, no es para eso. No, no es para que tú disfrutes y te diviertas. No es un juguete que Dios te dio para bendecirte. Es en un cuadro llamado matrimonio. Y si no es para bendecir a tu esposa, y si no es para bendecir a tu esposo, está mal. Hay actividad ilícita matrimonial en cuanto al sexo. Se me acercó un varón una ocasión. Esta historia la sabe la iglesia. No todo lo que me digan lo digo a la iglesia. Fue una situación particular. Una persona, un vecino se me acercó y ellos no saben quién es, pero se acercó y me preguntó y me dijo, yo soy cristiano, mi esposa no va a la iglesia, ella no es creyente. Y en la iglesia hay una hermana que su esposo tampoco va a la iglesia y no es creyente. Y ambos nos gustamos. Y ambos queremos hacer las cosas bien para el Señor. Fíjate cómo puede un mal entendimiento bíblico hacer muchas cosas perversas. Y entonces al estar explicándome eso, yo le dije lo que entiendo en la Escritura y le digo, bien, eso se llama adulterio. Y eso es pecado, ¿no? ¿Estás casado? Sí, ella está casada. Sí, es adulterio. No puedes hacer eso. Y él me dijo algo. Es que yo ya estoy cansado de vivir siempre masturbándome para obtener lo que yo necesito. ¿Y él podía pensar que eso está bien porque está casado? No. Es una bendición dentro de esa relación con tu esposa o con tu esposo. Fuera de ello, incluso eso, no te es permitido. Es grosero. No estás mostrando el amor de Cristo por su iglesia, estás mostrando que te amas tú y necesitas tú lo que tú quieres, lo que a ti te apetece y no te importa la otra persona. Ahora, trae bendición y honra al matrimonio. Hebreos 13:4, por favor. Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos, es algo que trae honra. Pero mira, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. La sexualidad o la intimidad sexual, el sexo, dice la Escritura que trae honra al matrimonio, pero hay algo bien interesante, dice, porque a los fornicarios, y esta palabra es la palabra pornos, de donde viene nuestra palabra pornografía. Fornicario, pornos. Esta palabra significa inmorales en cuanto a la sexualidad. ¿Y qué es inmoral? Bien, que no está de acuerdo a las normas establecidas. ¿Y quién estableció esas normas? Dios. ¿Y qué estableció? Marco del matrimonio. Entonces, un fornicario es el que está haciendo un uso ilícito de su sexualidad porque no está haciéndolo de la forma en que Dios la diseñó en el marco del matrimonio. Un fornicario. Y dice, y a los fornicarios los juzgará Dios, y también a los adúlteros. Y esta palabra es diferente, la palabra es moikos, que tiene que ver con lo siguiente, quien tiene una relación con la esposa de otro. Y Cristo dijo, si tú miras a una mujer y la codicias, ya adulteraste. ¿Qué estaba diciendo? Esa mujer tiene su esposo. Y tú no puedes pensar ni mirar a esa mujer para codiciarla sexualmente. Entonces, ¿es bendición, trae honra al matrimonio?
cuando se está haciendo de manera para glorificar a Dios y como Él lo ha diseñado. Y por supuesto, es una fuente de satisfacción para el matrimonio. Dice John Piper algo que me sonrojó cuando lo leí en su libro de Pacto Matrimonial. Y creo que este es uno de los, usándolo equivocadamente, lo que Satanás ha usado para cautivar la mente en el ámbito sexual. Y es verdad, no existe mayor placer que un hombre, una mujer puede experimentar que el clímax de la intimidad sexual. Y yo digo a eso, amén, así es. No hay nada más satisfactorio. No existe otra cosa. Pero ¿cuál es el punto? La razón es porque es una bendición de Dios. No encuentras satisfacción de ese grado por un instante, por unos momentos. Y decía John Piper algo, es un avance de lo que experimentarás en la gloria por la eternidad, solo un momento aquí en la tierra. Y verlo de esa manera es hermoso. No es sucio, no es grosero. Pero aquí viene el engaño. No olvides dónde es el marco de esto. Porque entonces vas a ser atraído y tentado. Yo quiero experimentar ese placer porque necesito, deseo, soy egoísta, quiero lo mío. Será un caos, como estamos viendo. Entonces, es una fuente de satisfacción para el matrimonio. La sexualidad puede ser un placer o una condena. Proverbios capítulo 5 habla, la parte primera de ese capítulo, y le dice la sabiduría, hablándole a la persona que está leyendo el texto, como si fuera una persona, la sabiduría, le dice, ten cuidado con la mujer extraña. Ahora, ¿qué es la mujer extraña? La que no conoces. No, la que no te pertenece. Y dice, ten cuidado con ella porque si tú te llegas a ella, su casa te lleva a la tumba, dice literalmente. Pero es hermoso lo que habla acerca de esa relación como esposo y esposa. Ve conmigo al capítulo 5, pero el 15. No vamos a leerlo todo, tú puedes hacerlo después. Pero mira por favor Proverbios capítulo 5, versículo 15. Después de esto voy a correr para terminar el último punto. Nos falta, pero vamos a dejarlo ahí. Mira lo que dice, por favor, 5:15. ¿Listos? Ya te dije, la primera parte del texto habla de no tener intimidad con quien no es tu mujer. Y, por ejemplo, ve el 14, nada más para terminar. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y de la congregación. ¿Y por qué? Por haberse llegado a alguien ilícitamente. Ahora, ve el 15 y ve las frases que utiliza. Bebe agua de tu cisterna, agua fresca de tu pozo. Escucha, ¿para qué necesito un pozo y una cisterna en medio de un desierto? Porque necesito la satisfacción de refrescarme. ¿Y de qué está hablando? De la sexualidad. Y está diciendo, Dios te dio el medio para satisfacerte sexualmente. Y esa es tu esposa o tu esposa. De hecho, dice el texto, bebe, hazlo, búscalo. Luego el 16, se derramarán por fuera tus manantiales y tus arroyos de aguas por las calles. Interprétalo correctamente. ¿Te gustaría que alguien más tomara a tu mujer y la disfrutara si es tuya? ¿Eso está bien? Entonces, ¿por qué lo vas a hacer con otra mujer que no es tuya? Se derramarán por fuera tus manantiales y tus arroyos de aguas por las calles. 17. Sean para ti solo. Y esto es hermoso, exclusividad. Nadie debe meter sus narices en nuestra intimidad. Cuidado con esto. En una ocasión, en una empresa, corrieron a un ingeniero de la empresa porque en su computadora tenía un fondo de pantalla con fotografías de él y su esposa teniendo intimidad. Y tú dirías, bueno, pues era su esposa. Claro que no. El punto es, sean para ti solo. Ay, no entra nadie. Nadie mete sus narices. Ni un celular, ni una cámara. Son perversiones sexuales.
No necesitas ver a alguien hacer algo para tú imitar. Tú disfruta de lo que Dios te ha bendecido, le está diciendo al esposo y a la esposa. Nadie se mete allí. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y mira el 18, hermoso. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Ella es tu fuente. Regocíjate con ella. Y no solo del hombre a la mujer, sino como vimos en Cantares, de la mujer hacia el hombre. Y entonces el 19 quiero que tú lo leas porque tengo una intención. Lee el 19 por favor fuerte. Léanlo en su versión Reina Valera. Dice, adelante. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Ok, ¿recuerdas lo que decía el pastor Beto de Cantares de embriagarse y hablando sexualmente? Bien, te voy a leer literalmente una traducción que creo que es mejor de este texto, porque usa las palabras que usa el autor original. Amante sierva, y sierva del venado, ¿verdad? Amante sierva y graciosa Gacela. Escucha esto. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. Ese eufemismo que utilizó Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera al poner en lugar de caricias senos, porque le pareció imprudente decirlo, hizo que se quitara la esencia de lo que Dios dijo. Su sexualidad de tu esposa es una bendición para ti. Sus pechos, su cuerpo, su identidad que yo creé en ella como mujer, gózate en ello. ¿Cómo Dios habla tan puro del sexo? Debemos verlo de esa forma. Una bendición que te embriague para siempre. Bien, debo concluir y entonces debo concluir de esta manera. La sexualidad es buena porque Dios la diseñó, pero además la sexualidad es bendita por Dios, por tanto trae satisfacción y ahí es donde entra el engaño en muchas áreas. Pero termino con esto. La sexualidad es creación de Dios y por lo tanto es insuficiente. ¿Por qué algo tan bueno, algo tan sublime, algo tan fascinante, algo tan placentero ha destruido no solo familias, no solo matrimonios, sino que ha destruido sociedades completas como Sodoma y Gomorra? ¿Por qué algo tan hermoso ha hecho esto? Porque el pecado nos hace distorsionar lo que Dios crea. El pecado nos hace tergiversar lo que Dios ha creado. Decía el pastor Alberto, el problema somos nosotros. Es cierto, hay pecado en mí y entonces yo pervierto. Tito 1:15 dice, todo es puro para los puros, pero para los que no son puros, porque aún su conciencia está contaminada, nada, más bien, para los que tienen su conciencia contaminada, nada les es puro. Están sus conciencias perturbadas. Y el pecado nos hace destruir lo que Dios creó de manera hermosa. Quiero decirte algunos puntos. La pornografía es un atentado contra la sexualidad diseñada por Dios, porque pecas contra alguien que está hecho a la imagen de Dios y dañarás tu futuro matrimonio si practicas eso. 2. La sexualidad prematrimonial atenta contra la confianza que solo se adquiere en base al pacto matrimonial. ¿Cuántos matrimonios hemos visto decir, oye, pero es que no fue en tu tiempo, no debería preocuparte? Es que daña. Es que daña. Y ese daño permanece. Y no lo puedes evitar, necesitas ayudar mucho a tu esposa o a tu esposo. Y no lo ves así. Pero estás pecando y dañando al que un día será tu esposo o tu esposa. La masturbación es un acto egoísta, pecaminoso. Demuestra que solo importas tú para ti mismo. Y el adulterio destruye la intimidad de un matrimonio, interviniendo como el diablo interviene con la bendición de otros. Y quiero terminar diciéndote esto. Al ser creación de Dios, entonces es insuficiente. ¿Insuficiente para qué? Insuficiente para llenar el hueco que quieres llenar por medio de cualquier satisfacción. El hueco que tienes solo se puede llenar por medio de la cruz de Cristo. Lo único que embona en ese hueco es Cristo en la cruz.
Y si tú buscas por cualquier cosa creada llenar ese hueco, simplemente será insuficiente. Y el sexo y la sexualidad es una de esas cosas creadas. Es maravillosa, pero si Cristo no llena el hueco, quedarás vacío. Y terminarás dándote cuenta que no fue suficiente. Salomón tuvo todo lo que quiso, todas las mujeres que quiso, y al final dijo, es correr tras el viento. Es vanidad, es locura. De nada sirve. Pero quizá tú digas, pero déjame intentarlo. Al final el resultado será el mismo. Es creación de Dios y por tanto es insuficiente. Solo Cristo es suficiente. Puestos en pie, vamos a orar. Terminamos.